La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Controlando el enojo. Todos experimentamos el enojo alguna vez, como algo fugaz o como una furia. El enojo como una emoción humana es una experiencia común, pero cuando todo se descontrola, se vuelve destructiva y afecta a quienes nos rodean. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Estamos muy felices de todo el contacto y el ida y vuelta que nuestros queridos oyentes hacen a través de la radio, a través del mail, a través del Facebook y aún en el canal de YouTube, todas las vistas. La verdad que nos anima mucho para seguir adelante, para poder sembrar a través de Conectados con la Palabra convicciones bíblicas para tomar buenas decisiones. Y hoy vamos a estudiar otro rey, es el rey Amasías, rey de Judá. Probablemente para la gran mayoría es un rey desconocido. Para los estudiosos de la Biblia seguramente tienen enseñanzas que vamos a refrescar a través de este programa. Y el título, el tema que vamos a desarrollar, el tema práctico lo hemos titulado Controlando el enojo. Así que voy a invitarles a que busquen en su Biblia o en su teléfono el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Allí encontramos a este rey, al rey Amasías, y de él vamos a descubrir el tema de la ira y el enojo y cómo controlarlo. Dice Segunda Crónicas capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 3, dice: y luego que Amasías fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey de su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según está escrito en el libro de la ley. Versículo 5. Reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias le puso jefes de millares, centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista todos los de 20 años para arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, si así lo haces, y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué haré con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que fuese a sus casas, y ellos, aquí está nuestra frase, se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Versículo 13. Y el ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horón y mataron a 3,000 de ellos, tomando gran despojo. Miren, cuando nos enojamos, lo expresamos de diferentes maneras. A veces explotamos y traemos daño a los que nos rodean, pero otras veces, en la ira y en el enojo, implosionamos, afectando nuestra propia vida y nuestra propia salud. La pregunta ¿es pecado enojarnos? Bueno, en realidad no. La emoción inicial del enojo nos fue dada por Dios, pero la forma en que respondemos y expresamos nuestra ira determinará si ésta se convierte en pecado. Pablo escribe a los Efesios en capítulo 4, versículo 26 y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Saben? El enojo y la ira es una señal que algo no está bien en nuestra vida.
Así como una luz roja en el tablero de un automóvil, de un carro, anuncia que algo no está bien en el sistema, de la misma manera las explosiones de ira y enojo anuncian que hay algo que hay que cambiar en nuestra vida. Hemos leído aquí la historia del rey Amasías, el hijo de Joás, rey de Judá que sucedió a su padre en el trono. Amasías reinó 29 años. Actuó bien al principio de su reinado, hizo la guerra contra los edomitas, lo hemos leído aquí, pero se trajo consigo dioses de los hijos de Seir, se postró ante ellos y por lo tanto cayó en el desagrado de Dios. Después de vengar la muerte de su padre, el relato que hemos leído indica que Amasías organizó un ejército, pero alquiló 100.000 hombres del reino del norte de Israel. Él reinaba en el reino del sur, en Judá, y el profeta le reprende por tomar en alquiler soldados mercenarios de Israel. Entonces Amasías obedece la exhortación y manda a estos 100.000 de regreso a casa, y Dios promete recompensarle. Pero en realidad estos soldados se sienten rechazados, pierden la oportunidad de los despojos de la batalla, que era la gran ganancia, se enojan, la palabra dice que se llenan de cólera, atacan las ciudades de Judá, matan a 3.000 personas, destruyen las ciudades, y esto trae un gran mal por la explosión de ira y enojo de estas 100.000 personas. Cada vez que vemos por la televisión las manifestaciones públicas en los países, cuando hay grandes protestas y miles de personas se largan a la calle y hay violencia y enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, uno ven como las multitudes encolerizadas destruyen negocios, rompen todo el espacio público. La explosión del enojo y la ira por decisiones del gobierno de la cual están en desacuerdo es muy similar a lo que vemos aquí. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, Amasías comete un error. Aquí están todos los ingredientes para la explosión del enojo y la ira. En primer lugar, hay una mala decisión del rey, tomando una costosa decisión de alquilar 100.000 mercenarios y pagar 100 talentos, una altísima suma de dinero que no quería perder. Y Dios le dice, Dios te puede dar algo mejor. Toda una reflexión para nuestras vidas. A veces Dios nos está indicando que el camino que tomamos es equivocado. Y por no perder dinero, por no perder recursos materiales, seguimos en el mismo camino y perdemos mucho más de lo que hemos invertido. Tomemos esta promesa de Dios a Amasías cuando hay que producir un cambio en la vida, aunque tenga un costo material. Dios nos dice como Amasías, Dios puede darte mucho más que esto. Si me estás escuchando y estás en un tiempo donde tienes que tomar una decisión, dejar algo, tal vez un trabajo, una sociedad, algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, yo quiero decirte, si Dios te lo ha indicado, Él te va a sostener y te puede dar mucho más de lo que tú temes perder. Las palabras que aparecen aquí en el idioma original y que hablan de enojarse grandemente, de encolerizarse, en el original están hablando de arder de cólera, de enardecerse, de enojarse vehementemente, de sentirse traicionado. Todos los ingredientes, una mala decisión del rey, decíamos, una decepción o traición que sienten esta multitud de 100.000 israelitas y una explosión violenta de cólera invaden las ciudades y matan a 3.000 personas. ¿Saben? Es increíble cómo estos 3 puntos son los que están como ingredientes en lo que tiene que ver con una explosión de ira. Quizá tú me estás escuchando y luchas contra tu carácter. Y aquí hay 3 verdades que tenemos que conocer en este relato que nos van a ayudar a controlar la ira y el enojo, porque la ira es parte de nuestra creación. No podemos eliminarla de la vida, pero sí controlarla con el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, necesitamos entender la cárcel en que nos mete la ira y el enojo. En segundo lugar, necesitamos experimentar el control del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, necesitamos vivir un carácter
rendido al Señor. Así que hay una cárcel de la ira, hay un control del Espíritu Santo y hay un carácter rendido. Vamos al primero de los puntos, la cárcel de la ira, la cadena de la ira. Miren, habitualmente tenemos un pensamiento equivocado basado en lo que creo que es correcto. Y decimos, tengo derecho a seguir enojado todo el tiempo que quiera porque las personas me han decepcionado. Esto es un pensamiento equivocado. Es como decir, bueno, yo tengo este carácter y no lo puedo cambiar. Mi madre era así, mi abuelo era así, mi padre era así. Miren, no. Cuando Cristo llega a una vida, nos cambia. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron. Jesús no emparcha la vida. Jesús no cose sobre un traje viejo y nos zurce. Jesús nos hace nuevos. Jesús transforma nuestra vida y nuestro carácter. Así que este pensamiento equivocado hay que eliminarlo, porque si no vamos a seguir toda la vida en una cárcel de la ira. ¿Cuál sería el pensamiento correcto? Deberíamos pensar así: puesto que Dios es el soberano en mi vida y he confiado en Él, someto todos mis derechos a Jesús. Las decepciones humanas que sufra son oportunidades que Dios usará para cambiar mi carácter. Claro que sí, puedo ser libre de la ira y el enojo. En Efesios capítulo 4, versículo 26 que hemos leído, en una versión dice: que vuestra ira sea santa y sin pecado, y que el enojo no dure más allá de la puesta del sol. Así que la Biblia pone límites a nuestro enojo para no encadenarnos con él. Miren, Jesús se enojó con los líderes religiosos hipócritas que experimentaban e interpretaban que el sábado era importante y que debía ser castigado con pena de muerte aquel que aún sanase a alguien en el día sábado. Como resultado, Jesús sanó al hombre de la mano seca en un día de reposo. Esto está en Marcos capítulo 3, versículo 5. Y dice allí que Jesús, mirando alrededor con enojo, esto es ira santa, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada por sana. Miren, podemos enojarnos, pero cuando cruzamos la raya y después del enojo decimos cosas hirientes, subimos el tono, sentimos rencores y odios a las personas, callamos y luego murmuramos, cuando sentimos malicia frente a aquel que fue injusto y nos produjo la ira, entonces ahí cruzamos la raya y pecamos. Estaba con un líder de la iglesia que estaba muy molesto porque uno de sus jóvenes había organizado un encuentro, le había pedido que lleve materiales para entrenar a todo un equipo, y cuando este predicador fue durante 2 semanas, aquel que le había pedido que organice no había llevado ninguno de todas las personas que habían pedido este entrenamiento. Así que estaba un poco molesto por esto y fue y lo increpó, y yo estaba accidentalmente detrás de él y vi cómo le decía la verdad, pero el tono, la manera que usaba fue equivocada. Aquel joven le dijo: bueno, te pido perdón, pero me lo estás diciendo de mala manera. Y subía la voz. Y yo le puse la mano en la espalda y le dije: me parece que te estás descalificando. Lo saqué aparte. Luego le pidió perdón y le dije: la verdad que estás diciendo es correcta, pero la forma, la manera te está llevando a pecar. Miren, el cristiano puede airarse frente al pecado y la injusticia, pero no debemos cruzar la raya, porque allí Pablo dice en el versículo 27 que le damos lugar al diablo en el enojo contra el prójimo. Pecamos. Moisés luchó toda la vida con su enojo y en Números 20 golpea la roca harto del pueblo y enojado, y esto le trae tremendas consecuencias. Miren, las explosiones de enojo nos traen cadenas y lazos en los cuales no nos permite vivir feliz y tener relaciones interpersonales sanas. Dice el sabio Salomón, hablando de la cárcel del enojo, en Proverbios 22, 24 al 25, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas de sus maneras y tomes
lazo para tu alma. ¿Cuántas veces en explosiones pagamos un altísimo costo por nuestros enojos y luego nos arrepentimos? Nos damos cuenta que se nos fue la mano. Bueno, en primer lugar, a veces explotamos lastimando a hermanos y a seres queridos y afectamos la comunión. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 19, nos dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seráis ásperos con ellas. ¡Qué exhortación para los esposos! Necesitamos, sin duda, no tratar mal a nuestras esposas. Y si hemos sido ásperos con ellas, bueno, yo quiero decirte que este es un tiempo para pedirle a Dios que cambie nuestra manera y nuestro trato con la mujer a la cual Dios nos puso para darle honor. ¿Cuántas veces nos descalificamos como siervos y afectamos el testimonio como Moisés en Números 20? ¿Cuántas veces nos enfrentamos enojados con consiervos, peleando, gritando, murmurando? Pecamos contra Dios y las personas, contristamos al Espíritu Santo y no obedecemos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículos 30 al 31. Quítense de vosotros toda ira, amargura, enojo y no contristéis al Espíritu Santo. Mi querido, cuando nos enojamos, la justicia de Dios ya no obra en nosotros. Apagamos, entristecemos el Espíritu y ya Dios no nos puede utilizar. Por eso, la Biblia nos dice que no tenemos que permitir quedar en la cárcel del enojo más allá de la puesta del sol. Este es un límite bíblico. Así que si estamos enojados con alguien y llevamos días, meses, semanas, años, Satanás nos ha metido en una cárcel y necesitamos salir. No huyamos como Jonás, que escapó de Dios y siempre volvemos a encontrarnos con Él. Santiago dice en capítulo 1, versículo 20, Santiago es contundente, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerdo un matrimonio a cual teníamos que visitar porque éramos líderes de un grupo de preadolescentes que estaban ambos en la cárcel del enojo, la ira y el resentimiento. Cada vez que le íbamos a visitar a sus hijos, nos criticaban a los pastores, a los ancianos de la iglesia. Su lengua y su boca solo destilaba veneno. Ese veneno contaminó sus hijos, perdió la familia y los llevó al mundo. ¡Qué problema! ¡Qué drama! ¡Qué tragedia! Es cuando un cristiano deja pasar años con odios, rencores y enojos que lo meten en una cárcel. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué problema, situación o pecado nos ha embargado el alma de tal manera que un lazo ha ganado en lugar de nuestra mente y nos ha puesto en cadenas? Saben, queridos míos, la Biblia muestra claramente que cuando nosotros estamos con el iracundo, Proverbios 22, 25, tomamos lazo para nuestra alma. Estaba en casa y un líder me llama porque por causa de su enojo se había enfrentado con su esposa. Habitualmente no hago esto, pero sentí que era de Dios. Me fui con el carro, con el vehículo, con el auto. Llegué a su casa, me abrió la puerta. Estaban los dos tremendamente enfrentados, dominados por la ira. Hablaban de abandonar la casa, de irse. ¿Saben? Cuando la ira nos controla, cometemos los errores más tristes de nuestra vida. Así que yo los senté en la mesa a ambos, comencé a hablarles. Y de a poco el Espíritu Santo comenzó a apaciguar la ira y el enojo. Finalmente los dejé solos para que se pidan perdón. Saben, quizá muchos de nosotros necesitamos sentarnos en la mesa con el Señor y experimentar el perdón de Cristo, porque el enojo es pecado y allí no obra la justicia de Dios. Hablamos de la cárcel del enojo, necesitamos salir de ella. En segundo lugar, hablamos del control y la libertad del Espíritu Santo. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al fin la sosiega. Otra versión dice, los necios dan rienda suelta a su enojo,
pero los sabios calladamente lo controlan. Aquí está nuestra palabra, controlando el enojo y experimentando la libertad del Espíritu Santo. Miren, al enojo no lo podemos eliminar de la vida, pero sí podemos controlarlo. El sabio Salomón dice que los sabios calladamente lo controlan. Déjame decirte 5 pasos prácticos para controlar el enojo. Número 1, reconocer que la ira en cualquiera de sus manifestaciones es un problema para mi vida y es pecado. Cuando hacemos una negación, nunca salimos de la cárcel. Debemos experimentar como David en el Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En segundo lugar, necesitamos replantear que la ira es pecado. Debemos tratarla en el plano espiritual. Cualquier esfuerzo humano es llevado otra vez al fracaso. Gálatas capítulo 6 nos habla de que necesitamos andar en el espíritu. Así que los problemas de la ira y el pecado hay que llevarlo al plano espiritual. Tercero, necesitamos rescatar el poder de la templanza como fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 23, el apóstol dice, manifiestas son las obras de la carne, iras, contiendan. Pero en el capítulo 6 nos habla del control y el fruto del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y, aquí está la templanza, dominio propio. La templanza del Espíritu, el control del Espíritu Santo. Cuarto, necesitamos remarcar el límite al enojo, que es la caída del sol. Hay que reconciliarse antes de la noche, que es un límite sanitario, porque cuando nos acostamos enojamos, nos levantamos peor, nunca mejor. Quinto, necesitamos restaurar la libertad del Espíritu Santo quitando la ira. El apóstol dice en Efesios capítulo 4, quítense de vosotros toda ira, enojo, amargura. El énfasis está en restaurar la libertad del Espíritu Santo. Claro, cuando el enojo sale de la vida, la libertad que nos da la comunión nos lleva a arreglar los problemas con las personas. ¿Saben? Cuando confesamos a Dios, Mateo 18, luego tomamos la iniciativa de arreglar con aquel que nos enojamos. La libertad del Espíritu nos da confesión y podemos confesar a Dios y a la persona que hemos ofendido. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas los unos con los otros para que seáis sanados. Sin duda, el enojo enferma la vida, enferma las relaciones interpersonales, enferma la familia, enferma el alma. La confesión trae la salud y la salvación del Señor. Pero la libertad nos da oración sin iras ni contiendas. Quien está enojado no tiene libertad para orar. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 habla de que levantemos las manos al cielo cuando oramos sin iras ni contiendas. Sin duda necesitamos quitar el enojo de nuestra vida y experimentar el control y la libertad del Espíritu Santo. Si estás lejos de Dios, quiero decirte, nunca vas a controlar el enojo con una pobre vida espiritual. Si vives una vida religiosa, quiero decirte que solo la renovación del Espíritu Santo en tu vida puede controlar la ira y el enojo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, no te apresures a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Este es un tiempo para traer los enojos y la ira a los pies del Señor, confesarlo, hablar con aquellos que hemos ofendido y cada día buscar el control del Espíritu para tener victoria sobre la ira y el enojo. Hablamos de una cárcel a la cual debemos salir confesando los enojos y las iras como pecado. Hablamos del control del Espíritu Santo diariamente para tener victoria sobre el enojo
en el plano espiritual. Y en tercer lugar, hablamos de un carácter rendido cada día a los pies del Señor. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es esto? Si no es un carácter rendido todos los días al Señor. Miren, la victoria de hoy no se nos alcanza para mañana. El triunfo y el control del enojo de hoy no nos alcanza para mañana. Cada día necesitamos crucificar nuestro yo. Como dice un autor, nos tenemos que levantar a la mañana y por la fe ocupar el lugar que nos toca en la cruz y experimentar lo que dice el apóstol en Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Necesitamos rendir todos los días el carácter al Señor. Cuando uno tiene conciencia de que el carácter debe ser rendido, nunca se levanta a la mañana sin rendirlo delante del Señor. El apóstol escribe en Romanos capítulo 12 que necesitamos presentar nuestra vida al Señor. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un carácter rendido, un cuerpo rendido. Hay que presentarse al Señor a la mañana cuando nos levantamos. Hay que presentarse al Señor al mediodía cuando estamos en medio de las actividades. Hay que presentarse al Señor en oración a la noche para pedir perdón. Presentémonos delante de la presencia del Señor y tendremos un carácter rendido. Y así la palabra va a ser el resto. El Salmo 19 muestra el poder de la palabra de Dios rindiendo un carácter. Dice el salmista en el Salmo 19: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, mucho más que el oro afinado, y más dulce que la miel que destila el panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y yo quiero invitarte, para terminar este tiempo, que en oración rindamos nuestro carácter y traigamos nuestra ira y nuestros enojos al Señor. Quizá me esté escuchando un consiervo que siente que el enojo es una cárcel para su vida. Tenemos que experimentar la libertad en Cristo, el control del Espíritu. Este es un momento para orar al Señor. Quizá me esté escuchando alguien que está lejos del Señor y el enojo ha hecho desastres en la vida. Este es un tiempo para volver al Señor. Quizá me está escuchando alguien que lucha con la ira. El primer paso que tenés que dar es conocer a Jesús como Salvador, aquel que tiene poder para perdonar el pecado de nuestra ira, recibirle como Salvador y experimentar el poder del Espíritu Santo, controlando y cambiando el carácter y la vida. Así que vamos a orar allí donde estamos, cada uno con el Señor. Repita esta oración al cielo. Dile al Señor así: Señor, reconozco mis pecados. Señor, confieso mis enojos y mis iras. Señor, confieso que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor, creo que moriste en la cruz por mí. Abro mi corazón a ti. Señor, límpiame, perdóname. Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.